Bueno, Mateo 15, del 1 al 2 y del 10 al 14. Dice lo siguiente. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Luego Jesús llamó a la gente y dijo, escuchen, escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca del hombre no es lo que le hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Él les contestó, cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en algún hoyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Gloria a ti, Papito Dios del cielo. Amén. Hermoso. Amén. Bendito sea el Señor, Moni. Entonces un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no es cierto? Y a veces uno cree que uniéndose a personas que a uno o sea, que están en el mundo, no lo pueden guiar. Bueno, Moni, partamos desde el principio. O sea, hablemos de los fariseos inicialmente, cómo le hacen, cómo siempre están allí con nuestro Señor, ¿no? Como detractores, la mala hierba, la levadura. O sea, dice la levadura de los fariseos, la levadura que no, ¿cómo es la palabra que tú empleas? La levadura que no, Leuda. leuda, enleuda, Leuda. leuda, ¿no es cierto? Entonces allí siempre están los fariseos y siempre criticando, siempre, por un lado y otro lado, siempre criticando, siempre vas a encontrar los fariseos por todos lados, en todo lado. Pero que miran una cosa, o sea, esos son los religiosos, ¿no es cierto? Los moralistas, no es que no hablemos tanto de moralismo porque necesariamente esa palabra moralista tenemos que tenerla muy presente. Los legalistas. Los legalistas es la palabra, los legalistas, ¿no? El que el 1 más 2 es 3 y tiene que ser así, que 2 por 3 Son 6. son, no, 2 por 3, 6, ahí sí 6, ¿no? No, yo soy psicólogo, mami. Dios mío. 2 por 3, 6, ¿no es cierto? En vez de 5.000. El legalismo, ¿no? Que tiene que ser esta oración así, que si no puede salir de aquí, que no puede salir de allá, que eso es lo que se dijo, que no sé qué. O sea, siempre legalismo, ¿no? O sea, y eso, y el espíritu del fariseísmo es delicado, es muy delicado y uno tiene que estar muy pendiente de eso porque es el juzgamiento y la crítica, sobre todo cuando alguien está buscando la presencia de Dios. Tampoco hay que tener un pensamiento así como muy liberal, como actualmente siempre lo vamos a encontrar a los jóvenes. No, es que yo tengo un Dios a mi manera, ¿no? Que yo pienso como yo quiero y que es que Dios yo lo acomodo. No, el Dios no es de acomodarlo. Mi papá Dios no se acomoda. Mi papá Dios, la verdad es la verdad. Pecado es pecado y uno no puede, uno tiene que amar al pecador, pero no Al pecado. al pecado. Entonces, el fariseísmo siempre está en todo lado, Moni. ¿Yo Sí. fui un fariseo para ti? Yo creo. Tú Poquito. pasaste por diferentes etapas. Por diferentes etapas. Bueno, tú también para mí. Bueno, Pero no lo digo porque aquí me da pena. pero entonces aquí me deja pensando, Rafa, y es que cuando los fariseos se acercan a Jesús, o sea, no se interesan realmente por ir a aprender algo. Ok. Ellos no se acercan por aprender, sino por ir a criticar. O sea, ellos estaban preocupados porque los discípulos no se lavaban las manos. O sea, No muchos se echaban gel antibacterial. en pocas palabras, en Ni, este caso sí es ni necesario. alcohol. Necesario ahorita, pero se preocupaban porque no se lavaban las manos para ir a comer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender de no se lavaban las manos para ir a comer? O sea, en pocas palabras, les preocupaba era el rito, no la esencia. O sea, les preocupaban la forma, no el fondo. ¿Y qué significa eso? O sea, les preocupaba que de verdad se lavaran las manos y tomaran los alimentos así con sus manos sucias y ya, o sea,
Y entonces nuestro Señor Jesucristo es tremendo y pongan atención de verdad. Usted toma algo, listo, de pronto se comió algo con las manos sucias, pero lo más, bueno, puede ser que te dé una infección, sí, pero confiando en el Señor y el Señor estaba tremendamente tranquilo, dijo, pues eso entra por la boca y después se va del cuerpo, no hay problema, ese no es el problema. O sea, muchas veces nos preocupamos es por, ay no, que usted tiene que orar es de esta forma, o sea, en esta postura, en esta posición. Y se preocupa más es por la posición, pero su corazón está tan lejos de Dios. O sea, realmente están tan apartados de Dios. Miremos cuántos de verdad estamos yendo a la iglesia y de verdad uno ve que la persona va es exclusivamente a mirar, mira fulanita cómo vino hoy. Y cómo está vestida. Y ella puede estar en una postura tremendamente arrodillada, sus manitos juntas, etcétera, o sea, como lo exigen, pero ella está mirando. ¡Ay! No, mira, que ella está haciendo tal cosa. No, y mira aquella la otra cuestión. O mira aquel, uy, descarado, ¿cómo viene aquí a la iglesia? Entonces la pregunta ¿es la forma como tú estás tomando el alimento? Y hablemos de que si yo voy a la Eucaristía, es ir a tomar la palabra de Dios. Realmente me interesa es, o sea, ir allá simplemente en mi cuerpo presente, pero en mi mente y corazón ausente. No, el Señor nos está pidiendo que no nos fijemos en esas formas. No nos fijemos en esas formas. Mira aquel cómo hace eso. Ay, mira aquel como dijo tal cosa. Mira aquel como tal otra cuestión. Porque estás fijándote solamente en la forma. Y no, ese no es el problema. El problema no es la forma. El problema es lo que hay en tu corazón. El problema es como de verdad lo que, de lo que tienes en tu corazón, porque lo que hay en tu corazón sí te va a empezar a hacer hablar. Entonces, ¿qué estás llegando a hacer en la iglesia? ¿Qué estás haciendo en tu iglesia que eres tú mismo, en tu casa? ¿Qué estás haciendo tú? O sea, estás tomando, ay no, si vas a tomar los alimentos y no te persignaste el día de hoy, hoy no, qué ¿Qué problema? escándalo, qué problema. No, es que si tú no hiciste tal cosa que tenías que ser arrollado, no, mejor dicho, eso es un asunto delicado, pero no miraste que a raíz de eso tú empezaste a hablar cosas, a decir cosas, a expresar cosas. O sea, lo que hace daño al cuerpo no es cómo tú tomas los alimentos, sino lo que tú empiezas a Ujú. decir a raíz de todas las cosas que puedes estar vivenciando, ¿no? Claro, mi amor, mira, es bien particular la sabiduría de mi Jesús. O sea, siempre saca una enseñanza para todo y siempre está pendiente, o sea, la sabiduría del Espíritu Santo. Si Él nos, si Él dice, ¿no? Siempre lo repetimos lo que Él nos enseña, que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde. Esa sabiduría para saber responder de una manera adecuada solamente bajo la luz del Espíritu Santo. Por eso invocamos siempre la presencia del Espíritu Santo. Y necesariamente cuando hay una persona detractora, cuando hay esos fariseos a nuestro lado, esperamos que nosotros lo seamos, ¿no? O sea, que ninguno de los que estamos a nuestro lado, cuando vamos a dar un consejo, hay que estar muy pendientes bajo la luz del Espíritu y hay que estar orando al Espíritu Santo para que nos dé esa sabiduría y podamos responder bajo la luz de la palabra. Mi Señor, ¿cómo responde? Me hizo acordar cuando le respondió a los que, según la ley, había que apedrear a la mujer adúltera, no al hombre adúltero, a la mujer adúltera, ¿no? Tremendo, tremendo. A la mujer, el hombre no, el hombre podía pasar, pero la mujer adúltera tenía que apedrearse. ¿Y mi Jesús qué hizo? La ley decía, mira cómo es tremendo, ¿no? La ley decía que tenía que apedrearse. Y si lo llevan a mi Jesús a tentarlo, ¿sí? Tienen que apedrearlo porque esa es la ley, el fariseísmo, Sí. puro fariseísmo. O sea, los legalistas. Tienes que apedrearlo. Y si él decía que no, entonces no era judío. O sea que necesariamente lo tenían que buscar por donde sea. Entonces, si él decía que tenían que apedrearlo, entonces era un asesino. No iba en contra de lo que él decía del amor. Igual, de una u otra forma, pasa con esta lectura, ¿sí? Y el Señor perfectamente sale con una sabiduría exquisita e infinita. Si Él dice,
es independiente si se lavan o no las manos. Él no se quedó con ese problema, no sé si me hago entender, mi amor. No se queda con eso, sino que él la trasciende, la saca más allá. Y él la ve desde la mirada netamente espiritual. Qué hermoso. Porque él no se queda simplemente con el problema de lavarse las manos o no lavarse las manos. Él no habla de eso. Él no habla de que, y él no va a decir, no, es que el problema no es lavarse las manos. No se quedó con lo que le vinieron a plantear. O sea, no se quedó con el problemita aquel, sino que él sale por otro lado y ve mucho más allá. Por eso es tan importante nosotros agudizar nuestros sentidos espirituales y pedirle al Espíritu Santo que no veamos con los ojos humanos, sino que veamos con los ojos espirituales, que todos nuestros sentidos vean el problema que está teniéndose y se vea más allá. Por eso la importancia del silencio y no estar allí, como bien se hablaba el día de ayer, que aprendamos a caminar sobre las aguas, a andar sobre las aguas, pero para eso tenemos que tener la palabra viva y a través de la palabra podemos hablar. Y entonces los fariseos vienen y le plantean esto, que por qué no se pueden lavar las manos, no, legalismo puro. Y luego mi Jesús sale del estadio, la saca del estadio, un decir, ¿verdad? Donde él le dice, perfecto, no es, ahora sí lo que tú venías diciendo, no es lo que uno come lo que le hace daño, y habla con las mismas palabras pero de otra manera, sino es lo que sale de la boca. Y en ese momento se las devolvió. El que tenga la primera piedra, el que sea libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué hicieron? Se sintieron confrontados y pobrecitos. ¿Cómo se sintieron? Mal, porque quedan en vergüenza. No, yo creo que recapitularon y volvieron otra vez. El fariseísmo no, mi amor, imagínate. Cuando hay un espíritu de fariseísmo, Moni, la gente no recapitula, no toma las cosas en sí, no las toma para sí, y lo que hacen es ponerse molestos porque no aceptan que se les digan las cosas, porque es un espíritu de fariseísmo y hay que romper con ese espíritu, Moni. Porque cuando se les dice algo, automáticamente se ponen muy iracundos, como ellos tienen la verdad absoluta y no se les puede decir absolutamente nada. Y precisamente eso es lo que está en el Evangelio, que ellos se ofenden, ellos, por eso vienen los discípulos y dicen, oye, los discípulos se molestaron. Los discípulos no, los fariseos. Los fariseos se molestaron por lo que dijiste. Y a veces, o sea, me causa curiosidad porque a veces uno, y hay que mirar esta actitud por algo muy sencillo, porque a veces uno dice cosas y que pueden molestar a las personas. Pero no lo dice uno por ofenderlas, sino porque es la realidad de lo que uno se está hablando. Pero el pecado trae que uno se moleste, ¿no? Que uno se moleste, asuma esa actitud, como dice Rafa, de fariseo. Pero hay algo que hace Jesús en ese momento y es, él no le presta cuidado a ese comentario. Muchas personas por ese comentario de que la otra persona se ofendió inmediatamente, ay no, buscar, mira, sí. ¿qué pasó esto? Ay no, exacto, no, es que, ¿qué pasó? Buscar la aprobación de la persona. Y no es así, o sea, cuando se dice la verdad, si tú estás en la verdad, pero tienes que asegurarte de estar en la verdad y no buscar el protagonismo, ¿no? Tratar de imponer, porque a veces es que yo tengo la verdad y como tengo la verdad, entonces la verdad tengo que decirla, no, con sabiduría bajo la luz del Espíritu Santo. Exacto, entonces cuando tú dices la verdad y viene alguien y dice, ay, fulanita se molestó por esta situación, no le pongas cuidado a ese tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque es que el Señor te ha llamado a ser atalaya, a decir las verdades. Y cada persona asumirá su verdad y definitivamente podrá cambiarla o se mantendrá en su pecado. En este caso, Él les dijo, no se fijen en eso. O sea, en pocas palabras, ¿cómo va una persona que tiene dificultad, ¿sí? Que tiene problemas? ¿Cómo va a guiar a un ciego a otro ciego? O sea, esa persona está equivocada. Esa persona no está viendo, o sea, no ve la verdad. Cuando una persona está en el mundo no ve la verdad. Y la situación es que esa persona que no ve la verdad va a estar guiando a las personas también por su error. O sea, va a seguir en su error y va a guiar a las personas a su error. Y entonces ahí es donde los dos van a caer en la misma situación. Ayer nomás volví a retomar un poco la primera parte de Juan, en el primer capítulo de Juan, y precisamente habla cuando una persona está en la luz
en la luz, o sea, su mente ha sido despejada, su mente ha sido transformada por la presencia, por la luz, por la palabra de Dios, ha sido su mente transformada, porque dice que nuestras mentes, por causa de ese pecado, está entenebrecida. Y entonces a través de la palabra viene la luz a nuestra vida. Cuando viene la luz, sale a flote todas las situaciones, o sea, la luz te lleva, debe llevar al cambio, debe llevarte al arrepentimiento, debe llevarte a la transformación. Cuando esa luz llega a nuestra vida, uno ve la verdad, uno ve qué está sucediendo, cuál es el error. Y cuando uno ve eso, uno fácilmente puede transmitir esa luz. Si uno no tiene luz en su vida, o sea, si uno no se deja guiar realmente por la presencia viva de Dios, desafortunadamente uno va a llevar a otras personas al error. ¿Qué veía yo aquí, Rafa, que es importante? Y es, no es porque yo sepa mucha palabra, no. Los fariseos y los escribas eran estudiosos de la palabra de Dios. Pero resulta que una cosa es estudiar, es leer la palabra de Dios, saberla al derecho y al revés, pero no dejar que el Espíritu Santo te la revele. Yo quedo asombrada, Rafa, cuando uno puede estudiar la palabra con la presencia de Dios. Es como alguna vez tú me expresabas, es como que uno abriera una ventana hacia el Una cielo puerta. o una puerta y uno introdujera la cabeza al otro lado y viera un mundo totalmente diferente. Cuando tú puedes hacer eso a través de la palabra, porque por eso es que la palabra solo se revela a aquellos que tienen ese corazón dispuesto para que sea revelada. O sea, no es cualquier persona, no porque tú te sientas así grande, todo elegante, todo fino, todo. Por eso dice, o sea, no se le revela a los sabios, a los entendidos, sino a aquellos que están de verdad deseosos de entender la palabra de Dios. Entonces, cuando tú logras entenderla, vivirla, experimentarla, ser transformada por esa persona, por esa palabra, tú puedes guiar a otras personas. Porque muchos hablan de la palabra, muchos hablan de la palabra, y es que la palabra dice en tal parte, en tal lado, tal, pero su vida es totalmente un caos. No es así. O sea, tú tienes que vivir la palabra, vivirla, para que puedas ayudar a que otros no se caigan. De resto, estás llevando a otras personas al hueco, ¿sí o no? Sí, Moni. Por eso ten cuidado con los que te orienten y los que te guían. Si tú vas a pedir consejo de alguien que no está en la palabra de Dios y está en el mundo, pues ¿qué vas a recibir? Pues cosas del mundo. Verdades camufladas, como sucede en Génesis capítulo 2, verdades de mentiras con verdades y verdades con mentiras y una manipulación impresionante. Entonces ten cuidado quién te orienta y a dónde estás pidiendo consejo. Si alguien te va a dar un consejo, que sea bajo la luz de la palabra. De lo por sí no lo escuches, porque necesariamente pues, no, es que la experiencia me dice, pues tal vez la experiencia te diga, pero yo estoy viviendo actualmente en la palabra, entonces debo buscar a alguien que me oriente bajo la luz de la palabra y ser muy cuidadosos, porque incluso sacerdotes nuestros los conocemos y por eso hay que orar mucho por nuestros sacerdotes. No estoy diciendo que todos, solamente algunos, que de pronto andan en el mundo o están desviados por un mal amor, o sea, un amor infundado, o sea, que no tiene fundamento, no está bajo la luz de la palabra, fácilmente pueden decirte sepárate, busca la nulidad, cuando realmente no es el punto. Sí, o sea, ten mucha prudencia porque la palabra dice otra cosa diferente. Entonces, ciñete a lo que dice la palabra. Por eso es tan importante y tan fundamental uno estar allí bajo la luz de la palabra. Y busca siempre personas que te orienten, porque un ciego No puede no guiar a puede otros. guiar a otro ciego. No puede guiar. Por ejemplo, cuando alguien te da consejos, por eso no te dejes por el espíritu del fariseísmo, no te dejes contaminar con ese espíritu. Busca la verdad. Y si tú no sientes, yo te aconsejo cuál es el mejor consejero de todos, se llama Espíritu Santo. Amén. Y nosotros que somos creyentes, mi mamita María, la Virgen María a través del Espíritu Santo, porque ella estará llena de gracia, vas allí y ella te orienta. Entonces es importante realmente créelo y confía plenamente en que el Espíritu Santo te va a guiar y te va a orientar plenamente. Y vea la palabra, estudia la palabra, no el pinochazo. Pin, Marín, a ver qué me dice esto, cierra los ojos, uy, esto me dijo aquí esta cosa. No, léela, estúdiela de una manera metódica y te darás cuenta, mira todo lo que nos ha venido enseñando
leyendo la palabra del día nomás, lo que dice el Evangelio. Ahora, ¿qué tal si uno profundizara mucho más en la palabra? Si uno tomara, por ejemplo, a mí me encanta Juan, y de igual manera Mateo, pero o una carta, que tú te dediques a estudiar la carta de los hebreos, por decirte algo, o algo que habla de la guerra entre el espíritu y la carne, que es Gálatas, ¿sí? Gálatas habla súper bien sobre lo que es la guerra entre el espíritu y la carne. Entonces, uno estudiarla no es complicado, como hemos dado esos tips, en la medida que tú te vayas sumergiendo poco a poco en la palabra. Entonces, de la abundancia del corazón, Moni, habla la boca. Entonces, ten cuidado con quién estás dejándote guiar y tú a quién estás guiando si tú no estás bajo la luz de la palabra. Entonces, ten cuidado porque están las dos partes. Yo buscar consejo o yo dar consejo. ¿Y cómo estoy dando el consejo? ¿Sí? Si lo estoy dando bajo la luz de la palabra. Si no lo das bajo la luz de la palabra, mejor quédate callada porque en boca cerrada no entran moscos. Entonces, realmente quédate callado porque tal vez vas a dar un consejo que puede ser muy delicado para alguien. Entonces, ten cuidado porque la abundancia del corazón habla la boca, que necesariamente también hay que tener mucha prudencia. Hemos hecho varios audios, incluso del poder de la palabra, que los invitamos a que los escuchen. Bueno, Moniquita, un tips que yo he hecho varios tips, pero voy a decir otro, que antes de orar, antes de leer la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Ya hay que orar. ¿Ya que hay que orar? Al Espíritu Santo. Para que nos ilumine. Para que Él revele la palabra. Sí, para que no la revele y no haga, si haga vida en nosotros. Y oramos antes, bajo la luz de la palabra, bajo la luz del Espíritu Santo, para que lo vayamos a leer, se haga vida en nosotros. O sea, pedirle al Espíritu Santo que nos revele la palabra, que nos la muestre, que se haga vida en nosotros. Amén. Amén. Que tengan un día espectacular. No más despacio. Ah, espectacular. Que Dios los sorprenda. Hoy, con cuidado, quédate bien sentadito, porque si no estás bien sentado, las bendiciones de pronto te tiran al piso, las que vas a recibir. Dios te bendiga. Dios los bendiga.